Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. Bueno, estamos acá un día antes del natalicio de nuestro gran Clotario Blest, con quien ha sido el biógrafo, amigo, que vivió con él, ¿no es cierto, Óscar Ortiz? Bueno, primero que nada, compañeros o compañeras que están viendo, muchas gracias por este encuentro a un día. Clotario nació en 1899, lo cual siempre con mucho orgullo decía: yo soy sido romántico, no del siglo mercantil del 20. Entonces él siempre se sintió un romántico. Seguramente venía de su tío abuelo, de su tío, que era Reto Venegana, todos sabemos, gran creador de la novela social. Bueno, la pregunta, compañero, vamos, mira, dicen por ahí, está puesto en algún momento entre los griegos, que hablamos delante de Turquía, de que el vate, los poetas del vate son los que vaticinan. Bueno, Clotario no siendo un poeta, pero podría ser un hombre cercano al filósofo, porque Clotario estudió 4 años filosofía en la Universidad Católica y estudió precisamente esa disciplina porque a él le interesaba, tenía inquietud en su vida y quería saber qué había pasado, qué era la vida, qué era el ser humano. Entonces, de alguna manera, él se puso a filosofar. Y siempre hacía preguntas, ¿no? Bastante demoledoras y muy ácidas. Y sin duda siempre preguntaba lo que tú dices. ¿Dónde va este mundo? Me decía a mí me decía Ortiz, no me decía Óscar. ¿Dónde va este mundo, Ortiz? Y me instaba a que pensara. Porque lo interesante de Clotario, compañeras y compañeros, es que Clotario era una persona que le gustaba que uno tuviera pensamiento crítico. No quería que las personas fueran parte del ganado. Entonces, ahí yo creo que de las cosas que de alguna manera se irritaba era cuando las personas no tenían opinión, se enojaban. Entonces, ¿qué sería hoy día Clotario? Yo, mira, voy a hacer una retrospección. ¿Qué sería Clotario? Estoy llegando a la casa de Clotario. Por favor, imagínense ustedes, las personas aquí, estamos haciendo teatro, cine. Llegamos a la casa de Clotario, al fondo de su casa esa casa antigua tenía un gran patio donde había árboles, plantas. A veces en el momento había hasta pajarracos que pasaban. Y él, hasta las 4 o 5 de la tarde, él le daba comida a 500 palomas. Entonces, tú vas a comprender que era una bandada de palomas que llegaban en pleno centro de Santiago. Que a mí, en lo personal, me producía mucha adversidad porque las palomas se dormían arriba de los techos y las casas que tenían yeso y caían todas estas cosas. Al final era realmente escorpión por todos lados, o sea, era complicado. Bueno, ¿qué te voy a decir? Entonces, ¿qué hubiese dicho Ortiz? Así. Mira, Ortiz, ¿cuál es la misión del empleo público? Clotario terminó como su existencia laboral, terminó como tesorero de San Miguel, hasta que fue destituido, podríamos decir, por Ibáñez. Entonces Clotario tenía que llevar, todas las semanas llevaba el dinero al Banco del Estado a depositar. Entonces, a mí me dieron dinero que me dio la ciudadanía, el habitante, para que yo deposite para el Estado. Entonces, era impensable que se me diera un peso. Ya. Entonces, aquí viene la retrospección. ¿Qué opina el doctor Ortiz? Yo les he dicho, mire, siguiendo esa lógica, compañero, mire, según la estadística, en Chile hay 650.000 personas que viven en campamentos, que viven en casa. Y hay otras 400.000 clase media que no pueden acceder por los créditos. Hay 1.200.000 personas sin casa que tú lo sumas a los grupos familiares, da casi 2-3 millones. Bueno, y que hayan personas que a nombre de esos campamentos hayan robado, es impensable. Absolutamente. ¿Qué está pasando, Ortiz? ¿Dónde nos equivocamos? De aquí viene algo. Clotario hubiese dicho lo siguiente: Ortiz, usted sabe que yo creé el MIR, pero esos niños robaban para hacer a los pobres. Esos niños de la misma de estos cabros eran para el pobre, estos cabros son para ellos. Entonces, primera pregunta, he dicho Clotario: qué terrible, Ortiz. ¿Qué está pasando en Chile, Ortiz? Segunda pregunta, Ortiz: yo quiero la unidad de todos los chilenos, la unidad laboral, porque hablaba de los chilenos laborales. Porque lo otro, decía Clotario, el 5% de la oligarquía vive en Europa, no vive en Chile, le interesa lo mismo Chile. Entonces decía, usted imagínese usted, queremos la unidad y aparecen esos grupos que al principio fueron simpáticos,
Lo llevaba a funa, al principio. Pero la funa a la larga es una forma de matonaje político que te deja hablar. Entonces, si queremos unidad, tenemos que escuchar a los demás. Pero estos grupos nos dejan incursionar, entonces al final, ninguna unidad. Entonces, ¿qué estamos mal, Ortiz? No hay ninguna condición por unidad. O sea, en este momento creo que debe dar de vuelta a su tumba. ¿Por qué? De vuelta a su tumba porque todo lo que él quiso nos ha dado. Y tercera cuestión, un poco eso. Seguramente no me hubiese preguntado, pero yo le he dicho, ¿qué opina, compañero, que en la comuna de Santiago se hicieron calles de nombre de personas que han desaparecido, luchadores sociales, y usted que está en el centro de Santiago no hay ni siquiera la cuadra con el nombre de Carlos Santa Cruz, que se llamaba Clotario Olé? Bueno, ahora pregunte, ¿por qué fallamos todos? Y nos incluimos nosotros. No fuimos capaces de despertar a la alcaldesa que al menos una cuadra pusiera que se llamara Clotario Olé. Bueno, hasta eso hemos fallado. Ya. Entonces son preguntas que estaría Clotario formulando ahora. Al compañero aquí que presente, porque este compañero y compañero nosotros como fundación aquí funcionamos en forma absolutamente plural porque aquí no hay ninguna privilegiado ni Dios. Ya, compañero, ¿qué opina usted de Clotario? Don Carlos. Es que es una pregunta muy difícil porque, como siempre hemos conversado, las cosas se analizan en el contexto en el que se dan y entrar también a ver lo otro. Hemos conversado de la psicohistoria, ¿no? Psicohistoria. Entonces, el tema de analizar en el contexto, primero los políticos eran diferentes. La sociedad, de hecho, eran más frontales. Sí, frontales, se decían las cosas frente las cosas políticamente correctas casi no existían. No. Se lanzaba nomás. Recuerda lo que pasaba con un palestro, lo que pasaba con. Hasta donde yo recuerdo. Jarpa peleando con Mella. Claro, Jarpa peleando con el ministro, con Milla. Entonces, el punto es cómo se situaría hoy día una personalidad como la de él aquí. Yo creo que, como dices tú, estaría un poco depresivo. Sí. ¿Ah? Porque una sociedad para nada como la que él pensaba que tenía que ser. Pero el tema es difícil. Yo pienso que indudablemente sería igual un Faro y un tipo que estaría ahí hinchando porque estas cosas no pueden ser. ¿Ah? Porque después de todo él es una persona que habla desde un faro valórico. Sí. Pero además la acción la hace vida. La vida, sí, sí. O sea, el mensaje es vida. No es que yo sea honesto porque sí, él era eso. Exacto. ¿Ah? No había doble discurso. No. Entonces, claro, hoy día si tú analizas a los personajes actuales, tanto de la izquierda y de la derecha, uno dice, bueno, pero ¿quién podría más o menos acercarse a ese ideario? Y ahí está lo complicado. No hay. Ahí está lo complicado, o sea, por eso te insisto en el contexto. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿en qué plan estaría él hoy día? Y el componente valórico que él tenía bajo la perspectiva de que era un hombre cristiano, ¿no? Un hombre católico del pueblo, por supuesto, pero Es que, porque hoy día también el catolicismo, sobre todo el catolicismo, ha perdido muchos adeptos por que todo lo que sabemos. Es que hay una caída institucional del mundo de él. Estamos hablando del tiempo de él. Sí. ¿Cuánto queda hoy? o sea, estamos hablando de 12 generaciones, no más, po. Estamos del 900, estamos hablando de 22 generaciones. Claro. Wow. Aquí te grabo algo sobre eso. Mira, yo he interpretado lo siguiente. Mi papá nació en 1900, o sea, 3 meses después de que nació mi papá. Déjame que están bajando no la cortina, no al cineasta. No al cineasta. No, eso corta, se corta, no se preocupe. Ya, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que fíjate tú que yo siempre fui impregnado por el concepto republicano. Mi papá, siendo una persona comunista, siempre habló de la república que tenía que ser austera, decente, transparente. Entonces los tipos tenían mucho el concepto republicano. Eso se perdió. Yo creo, compañero, con el derecho a equivocarme, que yo fui de una generación que se habló mucho. Yo egresé el 63, para el golpe salí cuarto medio. Pero en ese momento todavía se hablaba de educación cívica, de ser republicano. Y había un partido como el Partido Radical que ensalzaba mucho la república. Entonces uno sentía que era republicano, porque era la austeridad.
No estamos con la monarquía que era ostentación, el republicano es austero. Entonces, en esa atmósfera. Bien, pero volviendo al comentario, es increíble cómo la lucha de él, tú sabes que el libro que escribe la Mónica Echeverría, la antihistoria de un luchador, que nunca me ha gustado el título, pero bueno, el punto es que cuánto queda de lo que a él lo hizo buscar la unión. Porque si pensamos hoy día en el movimiento sindical chileno, lo que hay es tal vez peor de lo que había en ese tiempo. Y está la funa por todos lados. Y además que no hay unión. Y además que el nivel de sindicalización y todos sabemos que está pasando. Entonces uno dice, ¿en qué estaría él? Estaría en lo mismo. Buscando unidad, porque no hay unidad. Pero el punto es qué herramienta hubiese usado. Porque él era un tipo muy clever, sí, muy hábil. Siempre hemos conversado de eso. Que tenía la capacidad de adaptarse. Que él era muy hábil desde el punto de vista incluso político. Sí. ¿Ah? Pero usted decía que no era político, no, era político. Era para sobrevivir frente al mundo político, el tipo era político, sí. Y claro, y le tocó, fíjate que tal vez hoy día es increíble que el trabajador público sobre todo, está mucho más en las nuevas tecnologías, sabe mucho más, supuestamente, sí. Pero resulta que hoy día estamos a lo mejor mejor en el punto de vista de él, sí, pero peor en el otro lado. ¿En qué estaría él? Interesante pregunta, pero es difícil la respuesta. O sea, la mejor respuesta es de compañero que en algún momento, cuando Grecia obtuvo una gran opulencia económica y se vino abajo, estamos hablando porque todo esto, se vino abajo toda la filosofía, Diógenes se metió en un barril y se iba a predicar de nuevo, busca un hombre con una lamparita y vivía en un barril para demostrar que la pobreza vivía. A lo mejor eso estaría siendo radicalizado su pensamiento, a lo mejor andaría situación de calle, claro. A lo mejor andaría situación de calle, como testimonio de vida. Claro. Pero tú nos has contado, una vez lo escribiste en Crónica Digital, el tema de cómo él también lograba esa adaptación al nuevo tiempo cuando empezó a dedicarse a los punky. ¿Ah? Es un tema que se desconoce. Se desconoce de él, o sea, él se acercó igual a los nuevos movimientos rockeros y emergentes de los cabros. Los prisioneros. Claro. Pero antes. Tal vez como antes. Los jaivas. Sí. Entonces está en el exilio. Ya. No. A ver. Libros quebrados, los Jokers, no. No, los Jokers son... No. Los Jokers terminan... O sea, hay un quiebre, ¿no es cierto? Ya. Sí. Y... bueno, esto te lo puedo consultar la tercera hay un reportaje. Ya. El 78 llegan los primeros exiliados, retornan a Chile, por la ley de amnistía. Y en ese grupo venían unos cabros, unas personas que venían desde Inglaterra, donde apareció Sex People, los Ramones. Sex Pistols, claro. Esos cabros, un día hicimos una de Clash. Hicimos una manifestación de Gandhi, nosotros hacíamos siempre un homenaje a Gandhi, que siempre terminábamos presos. Y salieron unos cabros con el pelo acá, allá, y que me dice, mire Ortiz, esos compañeros que son valientes, mire, en la dictadura andan así, esos compañeros son valientes. Y se acercan estos cabros, y le dicen eso, y se acercan estos cabros, y ellos sacaban un boletín. Nosotros teníamos mimeógrafos en el Crotario, y sacamos 2 o 3 números. Entonces ahora, si tú revisas, existe por ahí, por favor, le insto a los televidentes que se metan en internet que tienen ahora y vean Punky que hay un reportaje de la tercera donde es que lo tiene definido por los Punky como el abuelito de los Punky en Chile. Buenísimo. Sí. Eso te habla de la capacidad que tenía él de adaptarse, pero además de acercarse. Lo que pasa es que los punk a finales de los 70 es lo que representaba la anarquía y a él le gustaba la anarquía, ¿o no? Ahí está, pues. Pero él veía mucho en el joven. Ya. Es joven. O sea, de hecho dice que, como otros lo dicen, bueno, alguien dijo por ahí, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y él siempre creía que en el hombre nuevo, el decálogo del hombre nuevo, es joven. Sí. Joven. Pero él tenía la gracia de ser un joven en un cuerpo viejo. Claro. El Che Guevara le dijo, a propósito de eso, en el año 60,
como Cuba de alguna manera quería la solidaridad internacional, no queda hasta lejos de eso, pero todavía Cuba embrujaba. Entonces el secretario fue un congreso mundial de la juventud. Fue toda la juventud de América Latina. Y el Che Guevara, de ahí viene su amistad. Y amistad, no conocido, pero es porque se acerca y dice: yo propongo que el Congreso de la Juventud lo presida el viejo más joven de todo de acá. Y se lo pasó a él, eso lo dice Che Guevara. Excelente. Eso es. Claro. Y aprovecho a los televidentes de decir lo siguiente. ¿Qué decía nuestro poeta Nicanor Parra en su artefacto? Uno se debe saber morir. O viejo lindo o viejo de mierda. No creo que morir como viejo lindo. Eso. Claro. No. Entonces Cortázar tenía esa facilidad. Yo cuando tenía 15 años, estoy pensando ahora, después del 70 tenía 15 años, imagínate, era distancia 60 años con Cortázar, éramos 6 generaciones. Yo venía del mundo hippie, no venía del mundo político, partidista. Político sí, porque tengo una posición, pero partidista nunca he sido partidista, compañero. Ya, entonces... Pero le gustaba el rock. Evidente, y vestía como rockero. Como, entonces eso ¿Led Zeppelin? ¿Ah? ¿Led Zeppelin? Y más va atrás todavía. Busco mi destino, si yo tengo 60 años. Fíjate que como ejemplo de lo que está pasando hoy día y cómo se disfrutaría la imagen de él. Recuerda que actualmente que un sindicalista se mete en una protesta es difícil, porque va a terminar abucheado y sacado por los jóvenes, incluso un político. Sí, claro, los jóvenes que... Va a terminar echado. Lo que pasó con algún alcalde por ahí, que me estoy acordando. Claro, no había pasado incluso con otro. Sí. El punto es que yo pienso que a este viejo no le pasaría eso. No. Porque volvemos a lo mismo, volvemos a que hay factores como lo valórico que no tiene espacio en el tiempo. O sea, no se diluye en el tiempo. No. Están siempre presentes porque son cuestiones duras. Sí. O sea, ser honesto va a ser honesto en el... O sea, es su obligación, como te decía, es su obligación ser honesto, si no ninguna virtud. Usted tiene que ser honesto. Claro, porque leal con los compañeros. Claro, lo asumía como algo propio del ser humano. O sea, lo normal sería que fuera deshonesto y desleal. Entonces, eso para que era normal no sabía. Entonces, él asumía que yo hablaba con un compañero, los que estaban con él tenían que ser honestos, y coraje, valiente, porque decía el notario: Ortiz, nosotros no vamos a ir a suplicar la libertad, tenemos que lucharle el derecho. La libertad se lucha, a la calle. Entonces, el cobarde no entra, porque ¿cómo? Es que este cobarde, ¿cómo quiere libertad? Entonces, por eso no le gustaba la cosa electoral, no creía, pero veía como un signo de debilidad. Pero yo realmente en esa mezcla, compañero, tú sabes que su descendiente era irlandés. Entonces yo llegaba a pensar que a lo mejor todas estas cosas del mundo de ahí de Europa en el norte, todas estas cosas así, de los celtas, claro, él tenía mucho el honor, ese honor así del tirarte del guante. Y pero eso en el siglo XIX, seguramente XVIII, yo estaba en duelo. Seguramente, porque entonces tenía esa cuestión del caballero antiguo. Entonces por eso yo creo que el fracaso para mí, yo sé que me da a fusilar, pero el fracaso de Clotario como proyecto político-social, el proyecto Clotario exigía demasiadas cosas que no correspondían al hombre del siglo XX. O sea, se acercaría a Nietzsche. El superhombre tiene que ver con... Claro, entonces al final, eso es Clotario. El gran drama, compañero. El gran drama de Clotario fue que se quedó... Qué bueno se quedó desfasado, como diría Nietzsche, en el viejo del medievo, cuando las cosas se dirimían sin mediador, sin Rousseau, que había que haber un contrato social, si no se ponían de acuerdo. Ese es un tema de Clotario que tenía muy claro. Tanto tú sabes que las organizaciones sindicales que hizo Clotario, ninguna tenía personalidad jurídica, porque decían, la nunca tuvo. Después, cuando llegó a la democracia, el gobierno civil, lo primero que sacaban era personalidad jurídica igual que la CUT. Clotario decía: ¿por qué tenemos que pedir el permiso del Estado? Nosotros, Foucault, nosotros nos hacemos cargo acá. Entonces Clotario en ese sentido nunca le pidió permiso al Estado. Por eso que es su espíritu anarquista, nunca reconoció al Estado. No obstante que decía, nuestro jefe, el presidente de la República, yo soy pensionero público, mira la realidad, tenía esa realidad, pero él el Estado no reconocía. ¿Y cuál es la posición que tuvo Clotario? ¿Tenía alguna posición política en el momento de la organización, digamos, de la oposición
eran de fondo dos vías, o lo menos lo que uno ha leído siempre, ¿no? La vía que tenía, digamos, más armada, la vía más electoral. ¿Clotario creyó alguna vez en alguna de las dos o en realidad creía que ninguna de las dos? Se acercó, no se integró, se acercó a la vía armada. Sí, claro. Porque él siempre decía, sacaba parafraseaba a Gandhi, que decía, Gandhi, tú sabes que en algún momento le pasó a Euterquín. Es que es interesante ese tema. Después de dar la palabra al compañero, porque para los televidentes, no, aquí no hay esos cabrones que se agarran. No. Ya, la cosa es lo siguiente, mira, eso le pasó a Cristo. Entonces, a Cristo en algún momento hay dos proyectos, ¿te acuerdas? Los celotes, los guerrilleros que peleaban contra los romanos, que asaltaban las caravanas. Por eso que para Tácito son ladrones. Por eso que cuando Cristo está crucificado está con los ladrones, está con dos guerrilleros. Ya. Y estaba Cristo, que era una obediencia activa. Entonces, Pedro y Judas son celotes, guerrilleros. Entonces hay un enfrentamiento ahí. Está en el Evangelio. Tira la piedra, no, eso está puesto ahí. Entonces, pero en algún momento se van a enfrentar estas dos fuerzas y va a haber un gallito ahí quien ganó. Fíjate que después con Gandhi pasa lo mismo. Hay un grupo cercano a Gandhi, que está Nehru, que son la parte armada y la parte normal. Y Luther King, Michael X. Con Luther King también había una coexistencia. Bueno, con Clotario, ya, sacando esto, parafraseaba a Gandhi. Y se lo dijo Saldívar, el chico Saldívar, que una vez fue a pedir que firmara firmas a Clotario para juntar para hacer que Pinochet se fuera. Clotario estaba cercano, no sé, ayudista del Frente Patriótico, porque iban a la casa de Clotario a sacábamos en un mimeógrafo, sacábamos Rodriguito y mimeógrafo. Entonces con Clotario sacábamos Rodriguito, y Clotario estaba más cerca del Frente Patriótico, porque decía, entre un violento y un cobarde me quedo con un violento. De todas maneras. Entonces, por eso él siempre anduvo cerca. Pero ¿cuál es el problema, Clotario? Con el MIR, por ejemplo. El MIR propugnaba el foco guerrillero. 1, 2, 3, Vietnam. Clotario estaba por la insurrección popular. Entonces, esa es la diferencia que había entre los dos mundos. Ahí Clotario estaba cerca de los anarquistas, los trotskistas, los trotskistas y anarquistas buscan ese sentido, no el foquismo que quería el MIR. Pero él estaba cerca de lo que era mucho más. Nunca le gustó el electoral. No sé si usted, compañero, comparte algo de eso, ¿verdad? ¿Qué has visto tú de afuera? Porque a lo mejor lo mío está muy sesgado. No, ¿cómo yo te voy a empezar a corregir a ti? No, pero como reflexión. No, yo me quedo con la primera pregunta, o sea, ¿qué pasaría con él hoy? Y ese es el punto, porque obviamente que hace falta. Gente como Clotario hace falta hoy. El Pepito Grillo. No hay alguien que pueda ni siquiera acercarse. No. Hubo gente que falleció en el camino, sí, que tenían un poco el mismo fuga, qué sé sí, yo. bueno. Hoy en el tiempo tuvo Pierre Dubois, que sí, gente que estaba alimentada por ese deseo de justicia mismo. El núcleo duro de él es la cuestión valórica. O sea, no se puede moverse de ahí. O sea, tampoco está el tema de lo políticamente correcto, de acomodarse a ciertas cuestiones, cambiar las palabras, los términos. No. Pam, vino vino. Pam, vino vino. Las cosas son como son. Ahora, ¿quién es hoy un referente de eso? No hay. Entonces dice, bueno, lo echamos de menos. Sí, pero ¿qué más? Bueno, una de las cosas que pretende la fundación, de la mano de este individuo, que no lo echen de menos. Potenciar eso. O sea, no pretendemos ser Pepe Grillo a la altura de Clotario. Ni tampoco pero interesante la pregunta que haces tú. O sea, ¿qué estaría haciendo él hoy? Y eso es la misión nuestra. O sea, porque una cosa es resguardar el legado de él, y otra cosa es replantearse también nosotros como opinión desde los labios de la historia de él, la molestia y la proyección. ¿Habrá algún Clotario del siglo XXI? Fíjate que estuve en Ahí le Canadá. complico más la pregunta. Fíjate que estuve en Canadá con el tema de Clotario. Y desafortunadamente Clotario es más conocido afuera que acá. Sí. Fue postulado al premio Nobel de la Paz. Como pasa con tanto. Nadie profeta en su tierra. Claro, pero en el caso de él, a lo mejor es mucho mejor que no esté. Sí. Porque sería una piedra en el zapato para mucha gente.
Entonces por ahí va el tema, pero la pregunta es interesante, porque además es una hacia nosotros, Sí, ¿qué? hacia la fundación, es un téngase presente, no podemos andar en lo políticamente correcto. Porque, Ni hablar las cosas que a lo mejor él no callaría. no, y además compadre, dos cosas. Mira, nosotros tenemos la obligación, y perdona que sí en grado superlativo, tenemos la obligación porque no tenemos de ningún partido, recabar ante un partido. Si se puede los pocos que damos, pero se perdió. O sea, nosotros hicimos la fundación porque no queremos que el nombre Clotario se pierda. Porque aseguro que Clotario, muchos estarían contentos que se apareciera, porque nadie lo va a indicar. Nosotros podemos hablar en este momento, y qué bueno que tú, te agradezco que esto quede registrado en algún momento para generaciones. Nosotros somos los que de alguna manera tomamos el bastón de Clotario que no tiene ningún partido. Ahora, el Clotario nos enseñó a ser independiente, sin partido político, y Diablo Ortiz, cueste lo que cueste, porque a mí en lo personal me costó muchas cosas, miseria, muchas cosas, pero lo asumimos porque sabíamos que, me dijo Ortega, nosotros Ortiz tenemos que hacer un testimonio de vida, No, y él me dijo cuando yo llegué recién a hablar con él, me dijo, le voy a pedir varias preguntas. Su primera pregunta, Ortiz, quiero que me diga, ¿usted es alcohólico? No. ¿Es drogadicto? No. ¿Le gusta la prostituta? No. ¿Le gusta homosexual? No. Ah, ya, qué bueno. Usted puede entrar, claro, porque nadie me iba a comprar. Claro. Esa es la historia. O sea, a ese nivel, eso es lo que te pedía como ficha de ingreso. Entonces, claro, tú te das cuenta con todos estos pecadillos que están en el mundo sindical, porque también los sindicalistas, compañeros, se unieron con los empresarios y le copian a los empresarios. Porque el problema es, otra vez, a ver, aquí otra vez, Clotario, yo pienso en George Orwell, La rebelión de la granja. Tú hemos leído cuando hace la revolución y después los animales toman los usos y costumbres de los explotadores que eran los hombres. Bueno, en el mundo sindical, muchos piensan tomar vida de empresarios. Entonces empiezan a copiarlo y empiezan a robar como condenados y se llevan una vida realmente de burgueses y no de sindicalistas. Mira, yo me sentí muy contento cuando estuve en Canadá. Los tipos tienen el movimiento sindical de Montreal tiene un banco obrero, pues, compañero, un banco con un edificio espectacular, con algunos marxistas que no entienden mucho y que yo soy mucho más sindical. Me dijeron, mira, te ven edificios que tienen, qué bueno que bien, pues ven el edificio que tienen. Se están convirtiendo en capitalistas. Claro, pero no entendieron nada, que lo que te digo, o sea, claro, porque tenían todo para mostrar, o sea. Y ahí yo como Clotario. O sea, nunca quisimos, compañeros, que el mundo sindical anduviera descalzo. Que el mundo sindical ojalá debe tener hoteles, hospitales, porque es parte laboral. ¿Por qué siempre los burgueses que el 5% van a tener el proletariado que el 95%? Es una cuestión, una pregunta que viene obvia. Entonces, eso es lo que quería Clotario. Es algo justo, una cuestión de... ¿Por qué por ser de izquierda se cuestiona tener iPhone? Si el iPhone uno lo pone como herramienta de trabajo. Claro, porque eso, compañero, eso es una cuestión vendida en algún momento por postura, con el Ponchito, y Ponchito y Botón de cantar canciones de Víctor Jara. ¿Por qué no rock, compadre? Ese rock también viene de la rebelión de los negros, o sea, por favor. Correcto. Por eso, yo creo que ahí hay una mirada un poco retardada y no sé, y influida, porque el proletario, bueno, yo tampoco digo que la burguesía sea buena, pero hay personas que tienen uso, costumbre. ¿Por qué no nos gusta uso, costumbres burguesas? ¿Por qué no podemos tener derechos? ¿Por qué tenemos que tratar siempre andar descalzo, sucio? A mí me gusta... como franciscano. Obvio, ¿por qué no? Sí, pues, es una pregunta. Y eso el rey también. Él, fíjate, tuvo la opción de vida. Él vivía en Pedro de Santiago, de los Blegana, un buen pasar, pero él tomó como opción para dar señal de vida, o sea, mi vida es un mensaje de verdad. Yo no, pues yo andaba era para Clotario, pero se reía, nunca me pero a mí me gustaba comer bien, tomar una buena vida, entonces, ¿por qué? Pero nunca me funó, porque Clotario no fumaba nada y por necesitaba juntarse todo. Entonces esas cositas de la funación, ya para mí al principio era divertido, ahora se me hace absolutamente intolerable. Aquí hemos hablado con un compañero que habíamos hablado siempre, y que yo sé que lo voy a decir, no es políticamente correcto, pero el fascismo no es un problema de derecha,
el fascismo es un método de matonaje que te hace a la izquierda, el fascismo rojo. Entonces al final, compañero, Clotario dio garantía cuando se aprobó la CUT, porque todo el mundo participaron, hasta el ibañista participó. Entonces, imagínate tú, yo tuve mi maestro, antes de Clotario, era un zapatero, fundó la Federación de Pueblos Calzados, Ernesto Miranda, anarcosindicalista. Él se juntó, amigo de Ibañita, pero que el mundo sindical, pues, compañero. Tiene que ver con otro gran valor, que es la tolerancia. La tolerancia, que él logra, gracias a la tolerancia, avanzar. Y la intolerancia lo bota. Y la intolerancia se lo come. Increíblemente. Sí, casi, porque tú veas. Claro, entonces, o sea, Clotario fue el primero funado en la CUT. En la CUT. Claro, el primer funado en Chile es Clotario en la CUT, cuando un grupo lo echan por agente de la CIA y homosexual. Bien. No, sí, el primer funado, eso, hemos descubierto, el primer funado es Clotario. Claro, públicamente. Y él se iba a suicidar. Oh. Y lo observó Lucio Vitale, porque llega corriendo y se da cuenta cuando abre se iba a pegar un balazo, ¿verdad? No, porque además Clotario, parece que un congreso de la CUT, fue al Caupolicán, estaba Venturino, y él puso la casa como garantía para decir el congreso. Fíjate que hay temas a producir la pregunta. Yo me quedo con el Sí, porque estamos siendo llamados a responder la pregunta. Porque uno puede preguntarse, bueno, Clotario Blest hubiese estado saludando en la moneda a Piñera. Por supuesto que sí. Sí. Si saludó al que lo metió preso. A Alessandri, pero no a Pinochet. Porque, no, a Pinochet, claro, porque Pinochet es asesino. Es asesino, Oh, claro. y no fue electo bajo ningún punto de vista. Y una vez Clotario se dio un abrazo con González Videla. ¿Y qué dijo Clotario? Ojo, González Videla excluyó de derechos cívicos a los comunistas, pero no mató, pues. No hubo una represión. Claro. Esa es la diferencia. Claro, pero es que el punto, te insisto, el punto que como era político, Sí, o sea. él no se perdía en el objetivo. No, claro, sí. Porque si había que ser tolerante y saludar a algún que te metía preso, lo saludaba. Porque era parte del Por juego. tanto, hoy día la pregunta es esa. Hoy día estaría saludando a gente de la derecha. Sí. Sin ningún problema. Sí. Algunos por lo menos. Bueno, Claro. que eso es No, otra pero cosa. otra cosa. incluso está Katz, porque Katz Sí. fue diputado y sabe lo que, o sea, un diputado sabe cómo funciona el mundo político. Un militar no, un militar da golpe y entra. Esa es la diferencia. Yo siempre dije, cuando hablaban que Piñera entregara el gobierno porque Piñera viene de una familia además, que el padre de Piñera formó la ley con Clotario, o sea, porque no les cuenta el mundo de la corte. Entonces, al final, José Piñera padre. Carballo. Carballo, José Piñera Carballo. Sí, pues. Claro. Eso es lo que dice, claro. Esa es la diferencia. Sí, sería lo mismo casi ahora, pero se le daría más complicado porque yo pienso que hoy día hay más cinismo. Mira la palabra. Sí, de políticamente correcto. Hay más cinismo, hay más todo un andamiaje de ocultamiento, weón, que casi la misma palabra, Sí. el cinismo de mierda que hay. Y poco apego a los valores. Pues, eso es poco apego a los valores. Y él ante eso no transaba. No. Entonces, sin embargo, y volvemos al tema de antes, cuando hablábamos de los políticos como los que se agarraron en el Congreso. Sí, ¿no? claro. Cuando, por ejemplo, el bigote, Palestro. o la mujer, ¿cómo se llama? Carmen Lazo. La Carmen Lazo hablaban Sí. ¿Cómo hablaban? Pues? Todo el mundo tendría que aparte parlamentar, conversar, dialogar. Por supuesto. Entonces, hoy día yo creo que se encontraría en una vez. Es mucho más de Ortiz aquí es más difícil la cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ortiz? Pero ahí, compañero, creo que hemos fallado los viejos. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasó con nuestros hijos, nuestros nietos, que se pusieron más intolerantes que la dictadura militar? Porque la dictadura militar reprimía todo, pero todavía había algunos elementos básicos que tú podías conversar con algunas personas. El mundo sindical, lo digo con toda consideración, reprimió, etc. Pero había ciertos elementos que tú podías conversar. Ahora, compañero, usted está cancelado. Está cancelado. Entonces la pregunta es, ¿por qué fallamos? Les digo mucha protección, fueron niñitos burbujas, no sé. Yo cuando veo a la gente que tiene 40 años, Yo. ya, hablando,
vociferando y cosas, con una desdén, oye, compañero, vivir esa época, además, interpretan, porque la pregunta, no, la explicación es, estos viejos tamboreados decían, no, nosotros vamos a hacer por ellos. Vivan primero nosotros para entender otro. Bueno, esa es la pregunta que hemos fallado. Y ahí también creo que el mensaje de Rosario sería bueno explicar. Que Rosario, ¿qué está diciendo ahora? Que te van a tener miedo. Sí, pero es que él tenía un valor que hoy día no está, pues, No está. Ocho valores. De otra época. Que se llama austeridad. Austeridad. O sea, vivir con lo que es debido. Nada más. Nada más. Sí, eso es. No. Teniendo, decir, la luz, el agua, para comer, ¿qué más quiero? Pues nada más. Claro, y si hay que tener un televisor, será ese que con el que veo. Que veo. Caer otro que no sé no me qué, interesa. y votar el otro Sí. Y una radio chiquitita me compré. Entonces, porque él lo demostraba como ejemplo, Como ejemplo. la austeridad. Y te mostraba del- su del casa. Ejemplo. Y te abría la puerta de su casa para que vea con la autoridad. Yo tengo, mira, voy a aventurar en decir lo siguiente. Yo creo que Rosario Díaz estaría en la calle viviendo casi, situación de calle, viviendo en un barrio en eso. Estaría en eso. Y sería un líder de ese movimiento tendría mucha gente. Absolutamente marginal. Estaría con los volados, con los rockeros, con los marginados, con travesti, con todo ese mundo, te lo aseguro. Los inmigrantes. Pero hay un tema también ahí, Oscar, porque lo hemos conversado acá también. Está el asunto de cuántos clotarios son. Acá. ¿Por qué? Porque él tiene una evolución, tanto de liderazgo como de Sí, mentalidad, porque empieza en un minuto, como dijiste hace un rato, hasta por la vía armada. Ya, pero un momento se da cuenta que Cuba todo empieza a fallar y se transforma en Todo empieza dictadura. y se va girando y termina siendo un pacifista. Claro, entendiendo que Cuba se instauró por violencia y al menos Gandhi era más lento, pero ya. Claro, entonces hay varios clotarios. Varios clotarios. Entrar a definir cuántos son. Ah, no, eso es Es un esquizofrénico. tema. Hay varios brotes esquizofrénicos. Porque debe haber una visión clotario de la izquierda, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial y otra posterior con la Unión Soviética y Estados Y Unidos. después imperialismo, claro, el acuerdo de Yalta, porque ya al final ya se había Claro. alejado completamente. Y Clotario siempre propugnando la cooperativa, la autogestión, nada que ver con Cuba, con la Unión Soviética, que era. Entonces, toda una cuestión ahí. Claro, pero era un luchador. Yo pienso Que que. se iba adaptando dónde iba la producción. No pienso que como la Mafalda iba a decir baje en el mundo que Que me queda bajar. bajar. No. Él iba a seguir adentro del Sí, mundo. sí. Y luchando igual. Claro, pero no andaba cerca de Susanita tampoco. No. ¿Y cuál era la visión de Clotario? Es que se me van ocurriendo muchas preguntas. ¿Cuál es la visión o la cercanía que tenía Clotario con el presidente Allende? Mira. Aparece en el documental. Pero el documental, obviamente, porque lo cuenta Ortiz. Es la única versión que queda. O sea, a ver, estimado televidente, el único, lo que yo cuente, sea mentira o verdad, soy el único sobreviviente cercano a Clotario, por favor. Tienen todo el derecho a cuestionar lo que voy a decir. Ya, Claro. ya, por favor, lo mismo lo dije yo en Canadá. Asumo la posibilidad. Mira, yo sigo creyendo que el mundo escrito, yo tengo escrito muchas cosas. Creo que todavía el lenguaje escrito tiene muchas cosas porque queda en la biblioteca, o sea, queda ahí como está. Bueno, Clotario había ondines y diretes con Allende. Y te voy a contar por qué. Porque cuando yo me acerco a Clotario, el 70, yo antes me acerqué primero a los compañeros anarcosindicalistas, que eran como 15, que habían estado con el MIR y que después habían sido expulsados. Y gente pobre, pues compañeros, porque después habían zapateros, habían molineros, marroquineros, y me invitaron a un lugar cerca de ahí, en Avenida Mata, donde estaban con un pan partido, o sea, condiciones precarias. Bueno. Ellos, de alguna manera, la gran disyuntiva venía el 70. ¿A quién iban a apoyar un poco? Entonces hay una elección, ¿no? Ahí al interior. Y ellos dicen, a ellos les interesaba que se hiciera la autogestión económica. Entonces ponen Allende y Tomic. Tomic tenía un programa mucho más progresista de autogestión que... Y muchos dijeron, apoyemos a Tomás. ¿Y qué pasa con Clotario? Clotario lo mismo, me dice, no, yo por ti no creo. ¿Pero por qué no creo? Porque todos los que están con Allende ahora fueron los que a mí me traicionaron la CUT, porque son pura gente electoral, no tienen ningún concepto ético, y ellos quieren escalar. Entonces, ahí está. Entonces empezó un dimi direte
fundamentalmente con los que acompañaban a Allende. Claro. Sí. Entonces cada cosa que pasaba, a Cortázar lo maltrataba a la gente de Lupé, y después Allende se mandaba ahí, y le mandaba tarjeta, y llegaba, y ¿sabes tú quién llegaba? El edecán Roberto Sánchez, el de la Fuerza Aérea, que el más confianza, y ya lo conocíamos, compañero Clotario, venga a ver, y hace algo interesante Allende. El 12 de febrero del 73, 20 años de la CUT, Clotario se había ido de la CUT, no quería nada, y Allende hace un homenaje en la Galería Mistral, en el edificio actualmente, por 20 años de la CUT. Y invitan a todos los que habían sido expulsados de la CUT, el compañero anarquista, los trotskistas, y Allende es el que se encarga de alguna manera de ponernos todas. Y Allende dice: recabaron el que tiró la semilla y el que recogió, ese discurso que ha tenido cuenta, el que recogió la semilla, aquí está el brote que ya. Bueno, en ese sentido Allende, compañero, te lo digo, incluso yo estaba cerca del compañero Miranda, anarcosindicalista, y se acerca Allende y le dice: compañero, lo quiero felicitar porque la única rama productiva o el único producto que existe en el mercado son los zapatos. Y Miranda dice: compañero, nosotros somos anarcosindicalismo, queremos que... Nosotros no somos del gobierno, estamos para que el proceso funcione. Así que cuenta con Allende, dice: viene mis tiempos cuando yo me formaba por anarquista, que bien, compañero, que usted esté por el proceso. Y dice Allende: aquí hay compañeros que no son de unidad, pero están dando fuerte. Entonces, bueno, Allende abuenó a la CUT con Clotario y ese grupo. Yo diría que hubo, y siempre Allende tuvo un gran respeto, incluso el 74, para el primer aniversario, en el patio de Clotario, se hizo una misa por Clotario. Hasta ese momento la iglesia no le hacía misa a los suicidas. Pero llegó el padre Pug y toda esta teología de la hizo una misa por Allende. O sea, que tú veas que siempre hubo una gran... los dos se respetaban y se querían como tal. El primer día, y aquí termino, el 3 de noviembre, cuando Allende asume, Clotario formaba el Comité de Derechos Humanos Sindicales precisamente porque había un grupo de socialistas, de helenos, miristas, y gente que estaba presa. Y Allende, Clotario luchó para que dieran indulto. El primer gesto que hace Allende, cuando asume el 3 de noviembre, el primer que asumió, a las 9 de la mañana, es a Clotario y le firma el acuerdo de indulto. O sea, al primero que recibió Allende, la moneda fue a Clotario. Que la única forma de hacer justicia al movimiento obrero, y por tanto las clases más bajas, era que el movimiento obrero se apropiara de la formación del Estado. Control. O sea, el control tenía que ejercerlo el mundo organizado esa clase. Claro. ¿Ah? Él entendía muy bien lo que eran las clases. Y no iba a ser nada de Goyina, no era de Goyina, no. Decía que el poder había que tomarlo la clase trabajadora. ¿Quién mejor secretario que el empleado público sabe cómo Entonces, el Estado? El tema ahí es de una profundidad clara, o sea, no hay otra. Ahora, y ahí está el tema, porque también eso como que se contraponía al asunto de los partidos políticos. Claro. Porque imagínate el contexto que da. Es la clase trabajadora la que se tiene que apropiar del Estado, pero por otro lado, esa clase trabajadora no tiene que tener partido hacia el interior de la organización. La organización sindical representa era solamente sindicalismo. Claro, el sindicalismo representaba y eso es muy difícil en el mundo post-90. Es que es complejo del punto de vista como idea. Yo no sé de dónde sacó eso, tú lo debes saber mejor. Era del anarquismo. Eso era anarquismo. Ahora, eso, llevarlo en esos años, y peor aún, o sea, meterlo ahora, en un contexto en el que estamos, que casi no hay unificación en la clase trabajadora, era una hueá utópica. Sí. Porque eso es utópico. Pero si la utopía no existe, ¿para qué estamos? ¿Y qué hubiera pensado Clotario de Gabriel Boric? Qué difícil pregunta. Yo pienso que lo hubiese caído bien al principio, que era joven. Pero después se envejeció. Se envejeció. Ya, tomó todas las cuestiones, porque para Clotario el viejo, el que tomó todas las cuestiones de la burguesía. Se ailó, se envejeció. No sirve. Es un hombre joven con no sirve.
Claro, yo creo que yo sobreviví por Clotario porque yo me mantuve for dead and young, por siempre joven. Sí, por Claro, eso. es que ahí lo difícil es mantener los equilibrios. Pues. Entonces, y los equilibrios políticos son una cosa. Ahora, y Clotario tal vez por eso que el nombre de la novela de la... O sea, Antihistoria, sí, por eso. La antihistoria. Sí, de un por eso, ahí dictador. viene, pues, ahí. ¿Por qué? Porque en definitiva es un fracaso. Un fracaso. Él Es sufre un fracaso. Eso es historia, pues, es un fracaso. Porque en cambio el político que llega al poder No, pues es un éxito. No, Clotario es un fracaso. Pero él fue un Clotario es un fracaso. fracaso. Clotario es un fracaso. Es un ¿sí? fracaso. Un fracaso histórico. Sí. Sí, pero Clotario, lamentablemente hay que el asumirlo. Clotario tendrá todo lo que tú quieras de leyenda, de generación romana pasar, siempre va a estar ahí. Pero él, como proyecto político, es un fracaso. Exactamente. Y Dostoyevsky, aquí viene. A mí siempre me interesó Clotario como personaje literario, compañero, porque yo vengo del mundo literario. Entonces, y de cine, entonces, bueno, eso es historia de contar. Entonces, yo siempre, qué buen personaje acercarse a Clotario, que 70 estaba, pero 70 Clotario no era nadie. Clotario después de dictadura le dio otra vez oxígeno a Clotario. Bueno, pero a Clotario en general, claro, si tú lees a Dostoyevsky, todos sus personajes son fracasados y terminan en precarias condiciones. Y de una u otra forma, él muere el 90, entonces Claro. se cierra un ciclo con Chile también. Además, Increíble pues, eso. o sea, además, Es increíble. No. Bueno, chiquillos, ya tenemos que irnos despidiendo. Cuénteme un poquito, bueno, no sé si quiere mandarle quizá algún saludo, alguna reflexión a los compañeros y compañeras que lo están viendo acerca de Clotario y de cómo retomamos la senda de Clotario, de alguna forma. Bueno, siempre pensar, como dijimos hace un rato, que no basta tener el cuerpo de joven. No basta tener el cuerpo de joven, es el espíritu el que tiene que estar. Y él fue siempre un hombre que pensó en eso. Creyó harto en el joven, o sea, él escribe a los jóvenes. Y tampoco bajar los brazos, porque si bien podemos decir que fue un proyecto político fracasado, político sindical fracasado, y él mismo lo decía, ¿no? Creyendo, porque él era cristiano. Decía, ahí tienen los miles de años de Cristo y ahí está. A pesar que fue crucificado. A pesar de que fue crucificado y todo el tema. Hay que creer en esos valores que él entraña. Hay que empezar a pensar en vivir diferente. Hay que pensar en vivir con lo que realmente uno necesita nada más. Fíjate que todo este mundo que estamos viviendo, con las toneladas de ropa que tiran, las cosas increíbles, ya no hay dónde meter, es producto de que no se entiende ya qué es lo que uno tiene que tener nomás, porque es la austeridad. La austeridad es un gran tema de Clotario. Entonces hay cuestiones que son fundamentales de él. Y la gracia es que ese ejemplo, porque lo vivió. Claro. Porque uno puede hablar, pero no lo vive. Entonces el resguardo de ese tipo de cosas, la austeridad, la honestidad, la lealtad, la solidaridad con el par y el sentido de clase. Bueno. El sentido de clase es lo más potente. Porque aquí uno habla de otros países y en realidad en Chile hay varios países. Pues, y todos lo sabemos. Cruzas de un lugar para allá y Europa. Y cruzas para acá, capaz que el tema no está en África. Bangladesh. Entonces, que quede eso y que piensan que hay gente que se la jugó y que es válido seguir ciertos ejemplos. Eso. Y usted, Oscar, palabras finales. Adhiero a lo que él dice, pero planteando lo siguiente, que yo creo que hay oportunidades de acercarse al pensamiento de Clotario, a la acción de Clotario, pero eso tiene una obligación de hacerlo porque Clotario no tiene partido político. Si el mundo sindical no toma la posta de Clotario, Clotario va a desaparecer en el firmamento sindical en Chile. Es una gran posibilidad que no va a tomar lo otro, porque uno ya ligerito en 10, 15 años no va a estar. Uno hizo lo que pudo para que el mundo sindical... Ahora, si el mundo sindical sigue estando en lo que está en sus posiciones, eso es el problema de ellos, eso tendrá que responder ellos como generación, ya nosotros que somos leales con Clotario. Nada más que eso. Bueno, gracias muchachos, esta fue la gran entrevista con la gente de la Fundación Clotario Blest, ¿no? Que estén muy bien, gracias. Un abrazo, que estén bien.